Bueno, vamos a comenzar a ver la última parte de los músculos del miembro torácico con algunos detalles importantes que presentan cada músculo. Para ello vamos a hacer un repaso de una parte aplicada de la anatomía, todos los elementos que se presentan en el miembro torácico, tanto músculo como ligamentos, tendones. En realidad todo el miembro torácico soporta la mayor parte del peso del animal. Por lo tanto, tiene principal función el miembro torácico en el apoyo del animal. Mientras que el miembro pélvico transfiere fuerza, sobre todo para darle impulso al animal. Acá les marca como algo aplicado de enfermedades del sesamoideo distal, del hueso navicular, que son comunes, también la infosura o la laminitis, todos temas que ustedes van a estudiar en materias más avanzadas. Acá tenemos pintados, dibujados sobre el miembro torácico del animal, lo que sería la región del carpo, con las dos filas, la fila proximal y distal de los huesos del carpo, lo que se llama caña del caballo, el hueso metacarpiano 3, es decir, la región metacarpiana, está dibujada ese metacarpiano 3, con, en este caso, el metacarpiano 4 o rudimentario 4, que se ubica por lateral, también está dibujado, y tendones de músculos que vamos a nombrar ahora, ¿sí? Que son muy importantes para el sostén pasivo del caballo, es decir, que se pueda mantener de pie sin que se desplomen ni se alteren los ángulos de sus articulaciones. Para eso van a intervenir algunos músculos que voy a nombrar y estructuras. Acá pintado en amarillo está el músculo interóseo medio o interóseo 3. Y después pintados o dibujados en celeste está en este caso, el flexor digital profundo y apoyado sobre él el flexor digital superficial. Estas son láminas de Popesco para que ustedes analicen en el equino los músculos que hemos hablado anteriormente, de los vientres que se apoyan en la región del antebrazo y que continúan sus tendones hacia distal, actuando en el nudo y actuando en los dedos. Acá tenemos una vista lateral y una vista medial. Extensor carporradial con el 13, extensor digital común con el 14, con el 19 tienen el extensor carpo ulnar. Y así van a ir siguiendo cada uno de los tendones que siguen a estos músculos para poder descubrir su inserción. Recuerden que los músculos que están en la zona craneolateral del antebrazo se originan en el epicóndilo lateral del húmero, mientras que los que se encuentran por caudo medial se originan en el epicóndilo medial del húmero. Hablando ya del sostén pasivo del equino, hay todo un mecanismo fibroso de soporte para que justamente el animal, cuando pisa, pueda cumplir con esa función de soporte en el miembro torácico y que el animal no se desplome para mantenerse de pie. Acá tenemos los elementos con líneas, es un esquema de los distintos músculos y elementos fibrosos que van a participar en ese sostén pasivo para que el animal pueda tener todos sus ángulos en forma correcta y poder pararse correctamente. Las estructuras entonces anatómicas y los músculos que intervienen son este listado que les dejo, que es desde el músculo serrato ventral, el serrato ventral, sobre todo el serrato ventral torácico, que acá está dibujado, también el lacerto fibroso, que es una estructura fibrosa que conecta el bíceps braquial con el extensor carporradial. También contribuye esa estructura. También el músculo extensor carporradial, que acá vemos ya su tendón dirigiéndose hacia la apófisis extensora de la tercera falange. Ese es otro componente. También el extensor digital común, el flexor digital superficial, que acá estamos viendo, esta parte más superficial sería la zona donde se ubicaría el flexor digital superficial, que a su vez tiene un ligamento accesorio. Acá ustedes ven el esquema de dónde se origina el ligamento accesorio del flexor digital superficial, desde el radio, desde la parte caudal y distal del radio. También se le llama ligamento frenador,
del flexor digital superficial. También tenemos el otro músculo que está debajo de él, o más profundo, que es el flexor digital profundo, que acá podemos seguir distalmente el tendón del flexor digital profundo, el cual también tiene un ligamento accesorio, que se llama así, ligamento accesorio del flexor digital profundo. Ese ligamento se origina desde el ligamento palmar del carpo. También es llamado brida carpiana. Y en este caso, al ligamento que nombré recién del flexor digital superficial se le suele llamar brida radial, dependiendo justamente el origen de donde nace cada ligamento accesorio. Entonces repetimos, el ligamento accesorio del flexor digital superficial proviene del radio, por eso se le suele llamar brida radial. Y el ligamento accesorio del flexor digital profundo proviene del ligamento palmar del carpo, por eso se les suele llamar brida carpiana. Son dos elementos muy importantes para el sostén pasivo. También tenemos al músculo interóseo 3, que va a ir bien pegado al metacarpiano 3, o también llamado interóseo medio, y también contribuyen el músculo ulnar lateral y el flexor carpo ulnar, para que todas las articulaciones por las cuales ellos están pasando funcionen con sus ángulos correctos. Acá les dejo la misma lámina con todos los nombres para que ustedes puedan imprimir. Acá vemos cómo estaría el centro de gravedad del animal más volcado hacia el miembro torácico, por eso soporta el 60% del peso del cuerpo. Siempre el centro de gravedad no es que esté aquí en la escápula, sino que está un poquito más craneal de lo que sería la línea media del tronco del animal, y acá lo que se está indicando es el peso propio que cae digamos, como si fuera el aplomo de la línea que se trazaría en el miembro torácico. Y acá están actuando justamente el serrato ventral y estarían actuando por craneal para estabilizar, por ejemplo, el hombro, estaría actuando el bíceps braquial, pero este bíceps braquial se continúa, dijimos, a través del lacerto fibroso con el extensor carporradial, que es un extensor del carpo. Entonces, todas las articulaciones, cuando los músculos actúan juntos, contribuye a que el animal pueda estar de pie. Las cabezas largas del tríceps también son muy importantes porque el serrato ventral está marcado acá arriba, pero toda esta parte ya es la inserción de las cabezas del tríceps. Sobre todo en este caso la cabeza larga, y desde el húmero van a venir después la cabeza lateral, la medial, para insertarse en la tuberosidad del olecrano. Tenemos el lacerto fibroso que nombramos recién. Y acá tenemos la vista más distal para ya marcar el tendón del extensor carporradial, y ya después cortados, por supuesto el vientre, para ver la llegada del tendón del extensor digital común que va a ir, pasa por el nudo, donde tiene una bolsa sinovial que lo protege y llega hasta la apófisis extensora de la tercera falange. Y acá estamos viendo al ligamento accesorio del flexor digital superficial y el ligamento accesorio del flexor digital profundo. Entonces, esta lámina también la tienen en la guía para que ustedes puedan completar los nombres. Acá los tenemos pintados en rojo a los vientres musculares que se apoyan en el antebrazo y luego los tendones que continúan hacia la mano. El tendón del extensor digital común, que viene por craneal, y los dos músculos flexores de los dedos, el flexor digital superficial, ese se inserta a distal de la primera falange y proximal de la segunda falange, el superficial, y el flexor digital profundo continúa hasta la línea semilunar de la tercera falange. Acá vemos el ligamento accesorio del flexor digital superficial, también llamado brida radial, y el ligamento accesorio del flexor digital profundo, que viene desde el ligamento palmar del carpo. Que recuerden que ese ligamento palmar del carpo era el límite dorsal del túnel carpiano. Y acá en amarillo estamos viendo bien pegado, esto es un esquema, ¿no? Pero está bien pegado al metacarpiano 3 del caballo, al músculo interóseo 3 o interóseo medio, que se inserta en la cara baxial de los sesamoideos proximales y luego envía ramas extensoras que se unen
con el tendón del extensor digital común. Entonces, fíjense en cómo en esta zona del nudo se interrelacionan y contribuyen para diseminar las distintas o derivar las distintas fuerzas todos los músculos. El interóseo 3 es muy potente, es un músculo totalmente tendinoso y es un muy potente elemento para sostener el nudo, la articulación del nudo y evitar su hiperextensión. Acá vemos esos tendones disecados, el del tendón del extensor, perdón, del flexor digital superficial, lo vemos junto con el tendón del flexor digital profundo, lo vemos reclinados hacia caudal, hacia palmar, y noten una estructura donde el flexor digital superficial abraza al profundo. Eso se llama mánica flexoria o mánica flexora. Entonces, hay distintos elementos para nombrar en esta foto. Uno es ese ligamento suspensor del nudo, que es llamado así, que sería el músculo interóseo medio o interóseo 3. Es este tendón que se abre, como dijimos, para insertarse en los sesamóideos proximales y luego manda las ramas extensoras hacia el extensor digital común. Entonces, ¿qué estructuras están interviniendo en el sostén del nudo, en ese sostén de la articulación metacarpofalángica? Estructuras que ya nombramos dentro del sostén pasivo, porque en realidad todo esto que vamos a nombrar ahora también está dentro del sostén pasivo. Lo que pasa es que ahora ya nos abocamos más a hablar solo del nudo. En el nudo intervienen el músculo interóseo 3 o interóseo medio o ligamento suspensor del nudo, que es este que está marcado aquí. Y también intervienen el músculo flexor digital profundo, que es ese tendón, y el músculo flexor digital superficial, que es este tendón, que después se abre para poder insertarse a distal de la primera falange y proximal de la segunda, mientras que el flexor digital profundo continúa hasta la falange 3. También el extensor digital común interviene dentro del sostén del nudo, pero por dorsal. Aquí estaría llegando a la apófisis extensora de la tercera falange. Bueno, acá siguen los esquemas, y para nombrar algo importante, ¿desde dónde dijimos se originaba el músculo interóseo 3? Desde el ligamento palmar del carpo, ¿sí? Todo esto es un carpo visto desde palmar y ahí internamente va a estar tapizando todos los músculos, todos los huesos, perdón, del carpo, va a estar el ligamento palmar del carpo. Entonces, desde ese ligamento, todo lo que tapiza por palmar al carpo, de ahí se originan dos cosas muy importantes. El músculo interóseo 3, que es ese que está bien pegado al hueso, y este ligamento, que es el ligamento accesorio del flexor digital profundo. Acá tenemos un caballo de carrera, es una imagen de un libro, por eso está escaneada, pierde un poco la nitidez, para que ustedes vean en la carrera cómo se disponen, dependiendo de la forma que pisa el animal, los distintos ángulos de las articulaciones. Este miembro está extendido, pero fíjense en el izquierdo cuando apoya, cómo desciende el nudo. Fíjense en el peso que está soportando esa mano, ese miembro torácico apoyado en el suelo, y en la gran fuerza que tiene que hacer el animal en este nudo, ¿sí? Y acá vemos un poco de anatomía aplicada, cómo se vería una alteración en esos tendones de los flexores. Muchas veces puede haber una tendinitis del flexor digital superficial, lo que da una elevación, una inflamación en esta zona. Hay que diferenciarla de otras patologías, ¿sí? Simplemente doy un ejemplo práctico de cómo se vería lo que se le llama en clínica o en el campo, incluso el vientre de trucha, es justamente una elevación en la zona. Eso hace sospechar de una tendinitis del flexor digital superficial. La mánica flexoria que yo nombré recién es una estructura con forma de abrazadera o manguito, describen los libros, que es propia del flexor digital superficial. Ese flexor digital superficial envuelve al profundo a nivel del nudo, ¿sí? Por palmar del nudo. Es decir, estos dos tendones se apoyan
sobre este scutum o escudo proximal que está uniendo los dos huesos sesamoideos proximales. Entonces, a ese nivel del nudo palmar se encuentra la mánica flexoria, que es una abrazadera que hace el flexor digital superficial envolviendo al profundo. Acá vemos disecada la mánica flexoria, justamente perteneciente al flexor, al tendón del flexor digital superficial. Si los pudiéramos cortar a la mánica flexoria, ahí separaríamos el tendón del flexor digital superficial del tendón del flexor digital profundo. Acá están tirados para atrás, revertidos, para poder ver lo que sería más profundo, en este caso el scutum o escudo proximal. Y acá tenemos dos vistas distintas, ¿no? Acá ven bien el tendón del flexor digital profundo, y si lo puedo levantar, ya veo debajo del profundo, veo el músculo interóseo 3 o interóseo medio. Estos son distintos ángulos, un animal parado con todos sus aplomos y ángulos normales, a un animal que empieza a flexionarse completamente su hombro, su codo, y empiezan a alterarse, fíjense en los ángulos. Justamente acá están mostrando en el galope del animal cómo cambian los ejes y los ángulos articulares. Vamos a repasar el túnel del carpo. Los límites del túnel del carpo son a dorsal, el ligamento palmar del carpo, que nombramos recién. Está tapizando todo por palmar a los huesos del carpo. Después tienen a medial el retináculo flexor, que acá se los pinté para que vean, y a lateral el hueso accesorio del carpo. Todo este hueso accesorio del carpo le hace el límite lateral, y el retináculo flexor hace el límite medial y palmar. Por dentro del túnel del carpo, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era el contenido del túnel del carpo? El tendón del flexor digital profundo, que es este músculo, el tendón del flexor digital superficial, la arteria mediana y el nervio palmar medial. Esto es el túnel del carpo del equino, porque en las otras especies varía un poco el contenido. Un resumen del esquema del carpo para que repasemos. El retináculo flexor siempre se ubica por caudal o palmar, y tenemos por dorsal al retináculo extensor. Pero de todos modos, el retináculo extensor no forma parte del túnel del carpo. El túnel es esta zona, donde justamente están pasando por dentro el tendón del flexor digital profundo, el tendón del flexor digital superficial, la arteria mediana, que la van a ver la clase que viene, y el nervio palmar medial, que también vamos a hablar la clase que viene. Acá tienen el hueso radial, carpo intermedio, carpo ulnar y carpo accesorio. Por lo tanto, esto es medial y esto es lateral. Vamos a hacer un repaso de los músculos que pasan tanto por dorsal como por palmar en la zona del carpo. Habíamos nombrado al músculo extensor carpo radial como límite más craneal del antebrazo. Acá lo tendríamos en esta posición. También tenemos al extensor digital común, al extensor digital lateral y al extensor carpo ulnar o ulnar lateral. Todos estos músculos, cuando pasan por dorsal del carpo, están envueltos por una vaina sinovial. Cada uno tiene una vaina, tanto el extensor carpo radial como el extensor digital común. El extensor digital lateral tiene su vaina y el ulnar lateral también. Están protegidos para que no se lesionen cuando pasan sobre estos huesos. También tenemos otra vaina muy importante que no se las pude hacer con forma de 8, pero en realidad es una sola vaina que se cierra acá en el medio, vuelve a ser como dos semicírculos, envolviendo en forma conjunta al flexor digital profundo y al superficial. Esta vaina es llamada gran vaina cárpica y es muy importante, o gran vaina carpiana. Los envuelve en forma conjunta a los dos tendones flexores de los dedos. Otro músculo que tenemos por palmar es el flexor carpo radial. Ese flexor carpo radial también tiene su vaina sinovial. Y el flexor carpo ulnar es el único músculo que pasa por esta zona del carpo que no tendría vaina sinovial. Todos los otros, fíjense, están rodeados por una vaina.
Esto es un corte transversal, pero si ustedes lo vieran en una vista lateral, verían que esas vainas son como unos túbulos largos que envuelven a los tendones. Estas son las vainas, ¿sí? Son estructuras que van rodeando todo a lo largo, en esa parte del carpo, son bastante extensas, largas las vainas. Entonces, como un resumen, les dejo este material. En el miembro torácico existen en el carpo un retináculo extensor, que lo vimos recién, que abraza a todos los músculos que pasan por allí. Y un retináculo flexor que ayuda a formar el túnel del carpo. Las vainas en el carpo, todos tienen vaina, menos el flexor carpo ulnar. Y recuerden que los flexores de los dedos comparten la misma vaina. O sea que en el carpo tendríamos una vaina para los dos tendones de los músculos flexores, el flexor digital superficial y el flexor digital profundo, que es llamada gran vaina cárpica. Y a nivel del nudo, en la metacarpofalángica, en esa articulación, está la gran vaina digital sesamoideana. Ese es el nombre, que también está relacionada con los músculos flexor digital superficial y flexor digital profundo. Entonces, acá vamos a hablar de un tema importante. Si hiciéramos cortes, esto es una vista lateral de la mano, ¿sí? Desde carpo para abajo, también tienen parte del antebrazo. Y esquema de cortes, vamos a hacer unos cortes transversales. Si ustedes cortaran en forma transversal a nivel del metacarpiano 3, yo puedo cortar en esta zona el hueso, me va a dejar una parte que se llama tercio proximal. Si yo pudiera ver cuál es el orden, cómo se disponen las estructuras en esta zona, se disponen de esta manera. Acá tenemos las referencias. Esto que se dibujó con un triángulo blanco, lo que está más dorsal de todo es el hueso metacarpiano 3, que acá lo están viendo, el hueso metacarpiano 3. ¿Qué sigue por palmar? Va a seguir el músculo interóseo medio, que acá lo van a ver más palmarmente, ¿no? El músculo interóseo medio. Después del interóseo medio, más hacia palmar, se encuentra el ligamento accesorio del flexor digital profundo, que acá está pintado en violeta, y ahí lo alcanzan a ver al ligamento accesorio del flexor digital profundo. Luego vienen los dos tendones flexores de los dedos. Con amarillo yo pinté al músculo flexor digital profundo, y luego con celeste tendría que estar presente el músculo flexor digital superficial. Esas son las estructuras que voy encontrando de dorsal a palmar en el tercio proximal del metacarpo o región de la caña. ¿Qué pasa si corto más distalmente? ¿Qué voy a encontrar en el tercio medio? En el tercio medio voy a encontrar estas estructuras. Voy a tener primero a dorsal el hueso metacarpiano 3. Fíjense en que acá ya no tengo el violeta, tengo el músculo interóseo medio con rojo bien pegado atrás, no tengo el violeta que es el ligamento accesorio porque ya se fijó en el tendón correspondiente, entonces en este tercio medio no se encuentra el ligamento accesorio del flexor digital profundo. Entonces directamente tengo estas estructuras, músculo interóseo, tendón del flexor digital profundo y tendón del flexor digital superficial. Y si me voy más distalmente en el tercio distal, las estructuras que voy encontrando de dorsal a palmar son hueso metacarpiano 3, músculo interóseo medio, pero ¿por qué dibujado así? Porque ya se abrió en dos ramas para insertarse en la cara axial de los sesamoideos proximales. Y luego tengo, como siempre, el flexor digital profundo y el flexor digital superficial en este tercio distal. Esto es un esquema, pero siempre se suele evaluar porque es importante que ustedes sepan, si yo tengo que palpar estas estructuras, ¿dónde voy a encontrar cada una de ellas? Si yo palpo en la parte palmar, encuentro los dos tendones de los músculos flexores, pero si palpo hacia la parte media, voy a encontrar el interóseo, que es el rojo. Y ya más adelante se toca el hueso. Bueno, estos son ligamentos, no encontré la foto original, este era un dibujo, pero ustedes tienen que estudiar del libro y encontrar este tipo de ligamentos. El ligamento anular palmar, esto es una vista palmar, ¿sí? Ya de la zona del nudo
parte distal de lo que es metacarpo y ya del dedo, ¿sí? Entonces, acá tienen el ligamento anular palmar, este que está dibujado acá como si fuera una abrazadera, el ligamento anular proximal, que tiene forma de X, y el ligamento anular distal. Son tejidos fibrosos que están apoyados como protegiendo por palmar a esos tendones de los músculos que hablamos recién, ¿sí? Están sobre el flexor digital superficial. A nivel de los sesamoideos proximales, este ligamento anular palmar, este ligamento anular digital proximal está a nivel de la primera falange y este ya está entre parte de la segunda e incluso ya introduciéndose dentro del casco, el ligamento anular digital distal. Y acá tenemos un repaso de las bolsas sinoviales importantes del miembro torácico, que tienen que agregar en los cuadros. Entonces, tenemos la bolsa del bíceps braquial. El bíceps braquial en el equino tiene una bolsa sinovial en su tendón, aquí en esta zona, ¿sí? Ahí les está marcado el tendoncito del bíceps con una bolsa que lo protege debajo, cuando pasa por el surco intertubercular. En el perro hay como una modificación, algunos autores hablan de que sería un poquito diferente la disposición, por eso acá les puse la foto del equino. La bolsa del infraespinoso es otra bolsa importante del miembro torácico, cuando se inserta el tendón del infraespinoso hay otra bolsa. La bolsa del tríceps braquial a nivel del codo, hay debajo de las cabezas, en la inserción de todas las cabezas del tríceps, hay una bolsa sinovial. También en el nudo está la bolsa del extensor digital común y a nivel de la tercera falange, a nivel en realidad del hueso navicular, entre el sesamoideo distal o navicular y el tendón de inserción del flexor digital profundo está la bolsa podotroclear. Acá la tenemos, este es el hueso sesamoideo distal y acá en esta zona estaría la bolsa podotroclear, protegiendo al tendón del flexor digital profundo cuando pasa sobre el sesamoideo distal. Esta es una muy buena imagen de una vista sagital, un corte sagital, para que vean cómo se dispone las estructuras óseas y ligamentosas del dedo. Bueno, acá dejo algunas láminas para que ustedes vean las inserciones del músculo interóseo 3 o interóseo medio en la cara baxial de los sesamoideos proximales, la rama extensora, que se va a insertar, que van a llegar, digamos, al tendón del extensor digital común. Y acá están los tendones del flexor digital superficial, como se abre para insertarse en la falange 1 y 2, y el flexor digital profundo que tiene que seguir para ir a la línea semilunar de la tercera falange. Son estructuras involucradas en el soporte tanto del nudo como de la primera falange o zona de la cuartilla. Les dejo todos los nombres para que puedan imprimir toda la lámina. Hay ligamentos de los sesamoideos que también intervienen y son importantes en la zona del nudo, ¿sí? Todos los ligamentos que vimos cuando hablamos de la articulación del nudo. Esta lámina con todos los nombres también la dejo como repaso. Algunas partes son fondos de saco de la cápsula, por eso cuando a veces hay una patología hay que diferenciar si las inflamaciones provienen de los fondos de saco de la cápsula sinovial, de la articulación, o pueden provenir de alguna tendinitis o bien de alguna sinovitis de alguna vaina que está envolviendo a los tendones. Acá se han sacado los dos músculos flexores de los dedos para ver bien el interóseo o ligamento suspensor del nudo. Hay tres escutum, un escutum o ligamentos, algunos le llaman ligamento intersesamoideo, y ya algunos libros hablan bien del escutum proximal, escutum medio y escutum distal. Algunas imágenes de disecciones reales. Esta es una disección superficial del miembro torácico izquierdo de un equino vista lateral.
Y acá tenemos lo que había dicho de la tendinitis del flexor digital superficial en esta zona, ¿no? ¿Ven la diferencia entre un miembro y el otro? Cómo se nota la inflamación de una desmitis, en este caso, o tendinitis del flexor digital superficial. Bueno, eso es todo lo que quedaba pendiente para terminar la clase de lo que son estructuras blandas del miembro torácico.